Introducción. Nuestro interés particular sobre los actores que inciden en la existencia de pobreza extrema y hambre es la educación, término en el que se fundamenta el desarrollo de las naciones y por tanto la erradicación de la pobreza. Haremos énfasis en los contextos y problemáticas que presentan los países subdesarrollados como Colombia, Ecuador y Uruguay, comparando los resultados y analizando las diferentes estrategias que se han empleado en el combate de este aspecto, dado que analizaremos un problema social que nace desde el mal desarrollo y manejo de la educación en los países del tercer mundo. El principal problema que hemos evidenciado, el cual fundamentaremos en el proyecto, es la esterilización de la opinión, y la importancia de este sector problemático es su reacción directa en el desarrollo y la calidad de vida de una sociedad en concreto. Pues veremos que la educación no es nada más que un camino hacia el futuro. Y amigos, el puente entre este hoy y el mañana que queremos tiene un nombre y se llama educación, Mujica. Justificación. La educación es la llave a un desarrollo de la nación que permita a las poblaciones vulnerables abrirse camino hasta la erradicación por sí mismas o al menos disminuir la pobreza extrema y el hambre, dado que las posibilidades de empleo se marcan bajo el aprendizaje de las habilidades de mercadeo o la adquisición de conocimientos que sirven a una población en general, una alternativa económica a su situación de pobreza extrema y por ende a la mejora en total autonomía de su capacidad de vida para disminuir al punto de la erradicación total de la necesidad. Como método investigativo, hemos realizado encuestas a jóvenes de bajos recursos de la ciudad de Cali, habitantes de Comuneros 2 y del distrito de Agua Blanca. A partir de los resultados, hemos elaborado unas gráficas, las cuales serán explicadas a continuación. Primera pregunta. ¿Qué nivel de educación poseen los encuestados? La gran mayoría de los encuestados respondieron que la secundaria. La educación es algo que los habitantes, por más que respeten y valoren, no demuestran muchos avances. Esto es como lo vimos antes, porque el gobierno no brinda la educación de calidad para poder ser educados y transformar mañana. Explicación de encuestas. Segunda pregunta. Para usted, ¿qué tan importante es la educación formal? La mayoría de los encuestados escogió la opción C. Importante. ¿Por qué? La mayoría de los encuestados expresaba que en la competición laboral ha de tenerse cierto estudio o cierta capacidad que te ponga en competencia ante los demás, ya sea estudios o fuerza de trabajo. Muy bien, ya lo dijo Marx, en que el obrero ofrece al mundo su fuerza de trabajo. Entre más estudiado o más fuerza de trabajo tenga, más competitivo y más opciones hay de que sea contratado. Séptima pregunta. ¿Qué debería primar en zonas como esta? ¿La igualdad social, la dignidad humana, ambas o ninguna de las anteriores? La gran mayoría respondieron ambas. Creemos profundamente en que la pobreza es generadora de utopías, pues estamos convencidos de que la igualdad social no es posible bajo ningún motivo pensar en igualdad ni nivelar a todos a lo mismo. Un error que ha ido cometiendo a lo largo de la historia, llámese comunismo, socialismo, etc. Quinta pregunta. ¿Considera que Comuneros 2 es una zona en estado de pobreza extrema? La gran mayoría de los encuestados respondieron la opción D, que nos dice desconoce o prefieren opinar. Bueno, nos encontramos con que la gran mayoría optó por no responder. Esto podemos explicarlo como una falta de información acerca de lo que es una zona de pobreza extrema, o bien como un tipo de vergüenza para aceptar la realidad que rodea a Comuneros 2. La opinión se ve muy dividida en las demás opciones, pero concluimos que la pobreza extrema es subjetiva cuando se le pregunta a los que la viven día a día. Pregunta número 8. ¿Cuáles son para usted los factores que influyen en la obtención de empleo? La mayoría de los encuestados escogió la opción A, educación. De nuevo prima la educación como factor principal en la obtención de empleo y la obtención de cualquier beneficio, ya que, como lo dije anteriormente y como lo dijo Marx, el obrero solo tiene que ofrecerle su fuerza o su inteligencia al empleador. Se le dice y se explica de la manera en que yo soy más eficiente en cuanto más estudie. Buenas tardes, soy José Lara Ramírez Gómez, Juan Daniel Donasi y Diego Castro, que estamos aquí a hacer una entrevista a la doctora Ana Milena. Esta grabación se va a ser utilizada con fines educativos y puede ser proyectada en el colegio. ¿Usted está de acuerdo, doctor? Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces procedemos a hacer las preguntas. Bueno, primera pregunta. ¿En qué manera puede influir la pobreza en la educación?
Bueno, de una manera muy directa, porque definitivamente a una población que está sumida en la pobreza es imposible exigirle recursos para que se eduque, ¿sí? Por lo tanto, esta sí influye de manera directa en la clase de educación y en el tamaño de la misma educación. Bueno, segunda pregunta. Partiendo de la suposición de que la educación es el mecanismo más eficiente para la superación de la pobreza extrema, ¿considera usted que el gobierno garantiza la educación en los territorios marginales? El gobierno como tal sí, pero sin desconocer que son sus agentes o sus delegados que en cada uno de los diferentes territorios en representación del Estado colombiano en términos generales no le dan la aplicación como tal a las normas que para tal fin se expiden. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar para un cambio en el sector jurídico y legislativo que garantice una mejoría en torno al problema actual de la educación? Definitivamente se hace necesario que copiemos el sistema que tienen otros países en el mundo, particularmente en Latinoamérica, y es el que la educación sea totalmente gratuita, y al ser totalmente gratuita, convertirla en no obligatoria para todo el pueblo colombiano. Bueno, cuarta pregunta. ¿Cómo se podría garantizar la posible superación de una persona que quiera acceder a la educación? Definitivamente, exigirle a alguien que se supere sin educación es algo bien difícil, pues la educación es un factor tan importante que influye en todos los casos de la formación, de la personalidad del ser humano. Bueno, quinta pregunta. ¿Cómo se podría crear una conciencia sobre la importancia de la educación y el aprendizaje de las personas para generar una conciencia que desencadene una cultura impulsada en superarse académicamente y aprovechar la educación para adquirir conocimiento? Ese interés en querer superarnos a través de la educación propiamente dicha nace desde la casa. Pero para nadie es extraño que encontramos en nuestras gentes, territorio colombiano, padres que definitivamente, por no haber tenido la oportunidad, creen que a sus hijos también esta se les debe negar. Entonces, el interés para que las personas a través de la educación decidan superarse parte desde el hogar. Esta pregunta. ¿Considera usted que la desviación de recursos es uno de los mayores generadores de desigualdad y pobreza? Argumente por qué. Efectivamente, la desviación de recursos sí es uno de los factores que influyen en la desigualdad y en la pobreza. ¿Por qué? Porque definitivamente no se está cumpliendo con la labor social de un gobierno democrático como es el nuestro. Séptima pregunta. La pobreza acarrea necesidad y la necesidad genera cierto aumento de la violencia, lo que afecta directa e indirectamente a la educación. ¿De qué manera se podría aplicar estrategias que controlen la desigualdad para de ese modo garantizar una adolescencia más sana? Vuelvo y repito, y esta respuesta en relación con la mayoría de las anteriores, y es la obligatoriedad a través del mismo Estado de Derecho que tenemos de que la educación sea obligatoria. Así nos obligan a que llegue a todos los rincones del pueblo colombiano. Octava pregunta. Tomando como factor principal la desigualdad que se vive, ¿considera usted que sería posible adoptar políticas que aumenten a mejorar las condiciones de vida futuro? De ser así, ¿cuáles serían? Definitivamente sí, la conciencia clara empezando por los encargados de hacer las leyes en Colombia, que están representando el poder legislativo, es decir, de nuestros congresistas, sí, que de tomar conciencia que definitivamente se debe llegar a legislar para sacar al pueblo colombiano de la pobreza extrema en que se encuentra subsumido y no simplemente quedarnos en pensar en los intereses particulares o determinados sectores. Noveno. En las poblaciones de extrema pobreza es común oír comentarios culpando al gobierno por las malas necesidades y las precarias condiciones de vida en las que se vive. ¿Usted considera que la afirmación es correcta o incorrecta? ¿Por qué?
No, no es correcto, porque definitivamente sí tenemos casos muy particulares y tenemos el caso de La Guajira con la población de las tribus indígenas, donde definitivamente hemos visto en los últimos tiempos cómo esos niños están muriendo de hambre y se responsabiliza al Estado colombiano de esa situación cuando sabemos que es realmente producto de sus costumbres que estos niños no pueden ser alimentados como debe ser, porque la costumbre entre ellos, en este caso particular que estoy citando, es que se le debe dar más al mayor y el menor debe esperar. Entonces, frente a esto, el Estado no tiene ninguna responsabilidad y en estas mismas condiciones no solamente podemos hablar de estas comunidades de la costa, podemos hablar de las comunidades de la costa pacífica, particularmente de la gente del Chocó, donde es un departamento muy rico, donde los recursos han sido destinados, han llegado, pero desviados a cosas diferentes. 10ª pregunta. Vivimos tiempos en torno al proceso de paz. Jaime Bateman decía, la paz pasa por la justicia social, lo que nos remite a términos de educación, es decir, que según Bateman, hasta no haber justicia social, en este caso enfocándonos a una educación de calidad y pública para todos, según sus conocimientos considera que Bateman tenía razón. ¿Por qué? Toda la razón. Porque la justicia social parte desde allí. Social implica de, para y todos, ¿sí? Entonces, cuando pensemos en el todo y dejemos de pensar en el yo únicamente, dejemos de ser yoístas, definitivamente esa paz con justicia social debe llegar. Buenas, yo soy José Libardo Ramírez y voy a entrevistar a Kelmi Quintana, licenciada que ha trabajado con el ICBF. Entonces, Kelmi, ¿usted está de acuerdo que esta grabación sea utilizada para fines educativos? Sí. Bueno, empecemos. Primera pregunta. ¿De qué manera se puede influir la pobreza en la educación? Bueno, partiendo de la base de que la educación es un proceso formativo que posibilita a los educandos a generar cambios de actitud y a asumir el futuro que desean, y es la forma más sensata y realista de superar la crisis económica que pueda padecer un ser humano. Gracias. Segunda pregunta. Partiendo de la suposición que la educación es el mecanismo más eficiente, como anteriormente lo dijiste, para la superación de la pobreza extrema, ¿considera usted que él garantiza la educación en los territorios marginales? Bueno, la educación es el mecanismo que libera conceptos y realidades sociales. Sin embargo, es un aspecto amplio que debe albergar diferentes estamentos multidisciplinarios, como son el transporte, los recursos económicos, la escala nutricional, los componentes familiares, entre otros. Y el Estado a veces no tiene en cuenta este tipo de aspectos en los sistemas formativos, de allí que los índices de deserción escolar aumenten cada día más. Completamente de acuerdo. ¿Qué estrategias pueden desarrollar para un cambio del sector jurídico y legislativo que garantice una mejora en el entorno de la educación? Se podría tener en cuenta como la calificación y la cualificación docente, es decir, que el docente desarrolle o realice o trabaje en áreas que sean competentes para él, que su edad sea acorde a los estudiantes que tiene, que se desarrollen los procesos educativos con base a la realidad social del estudiante, que no se generalice la población, sino que se tipifique, que sea sistematizada la información social del estudiante, que no se traten todos a nivel general, sino con base a sus características, a su edad y a su escala familiar, que se promuevan procesos reeducativos que permitan generar cambios actitudinales y comportamentales en los estudiantes, que se verifique que los estudiantes que se tabulen en las instituciones por directivos sí existan, que sean reales, que sea una población real a la que se está tratando a nivel educativo. Muchas gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo se podría garantizar la posible superación de una persona que quiere acceder a la educación?
Bueno, se puede garantizar únicamente mediante procesos pedagógicos reeducativos con base a las características de cada individuo. Como decía anteriormente, si se va a generar un proceso educativo, un proceso pedagógico, se deben tener en cuenta los aspectos sociales, los aspectos individuales de cada educando. Gracias. Quinta pregunta. ¿Qué se podría crear, ¿qué se podría crear una conciencia sobre la importancia de la educación y el aprendizaje entre las personas para generar una conciencia que desencadene una cultura impulsada en superarse académicamente? Las estrategias que se pueden implementar es a través de metodologías prácticas, vivenciales y con base a la realidad social del alumno para que exista una motivación, que se impulsen procesos de aprendizaje por devoción y no por obligación, es decir, que las clases sean más amenas, que se pueda divertir el estudiante aprendiendo, que sea un gusto ir al colegio, no una obligación de la madre o del padre de familia. Gracias. Sexta pregunta. ¿Considera usted que la desviación de recursos es uno de los mayores generadores de desigualdad y pobreza extrema? No. No es precisamente la desviación de recursos un factor de desigualdad, es la falta de cultura sensata con base a lo que se es y a lo que se quiere ser. Es la objetividad que debe tener en cuenta el ser humano para enfrentar responsablemente su vida y su futuro mediante la formación académica y la vida laboral activa. No es el Estado el responsable de nuestra realidad social, somos nosotros mismos. Muchas gracias. La pobreza acarrea necesidad y la necesidad genera cierto aumento de la violencia, que afecta directa o indirectamente a la educación. ¿De qué manera se podría implicar estrategias que controlen la desigualdad para de este modo garantizar una adolescencia más sana? Bueno, se debe erradicar la cultura de la mendicidad en la cual se cree que el Estado debe suplir todas las necesidades del ser humano. Se debe controlar la natalidad. Se deben promover procesos culturales y deportivos por comunas. Se deben implementar labores de morbilidad a nivel extramural, abarcando todas las comunas y sectorizando a la población. A nivel académico, implementar nuevamente la materia media vocacional para motivar al estudiantado según sus habilidades y así prepararle para la vida responsable y laboral. Gracias. Octava pregunta. Tomando como factor principal la desigualdad que se vive, ¿considera usted que sería posible adoptar políticas que fomenten a mejorar las condiciones de vida a un futuro? De ser así, ¿cuáles serían? Se debe tipificar correctamente los términos gratuidad para todos. Cuando este marca textos, uniforme específico, copias y el uso de la internet en las labores de la casa, si hay grupos poblacionales que no pueden acceder a algunos aspectos como estos. Se debe comprometer mediante la cualificación a los docentes en los procesos educativos, es decir, que implementen técnicas prácticas y adecuadas según la población a la cual están enseñando. Gracias. Novena pregunta. En las poblaciones de extrema pobreza es común oír comentarios culpando al gobierno de las malas necesidades y las precarias condiciones en las que viven. ¿Usted considera que la afirmación es correcta o incorrecta? ¿Por qué? Para mí es incorrecta, porque cada ser humano es responsable de la forma como construye su futuro, como hace realidad sus sueños sin atropellar a sus semejantes. Cada madre de familia y cada padre de familia deben estar comprometidos de manera objetiva y participar de una manera activa en la educación de sus hijos. Gracias. Décima pregunta. Vivimos en tiempos en torno al proceso de paz. Jairo Bateman decía, la paz pasa por justicia social, pero no todo lo que nos remite a términos de educación, es decir, según Bateman, hasta no haber justicia social, en este caso enfocándonos a la educación de calidad y pública para todos. Según tus conocimientos, ¿consideras que Bateman tenía razón? Actualmente no, porque la educación en este momento existe y todos podemos, si queremos, acceder a ella. Soñar es un acto libre y fijarnos metas es prácticamente un acto obligatorio de cada uno de nosotros, porque ello nos garantiza realizar acciones para alcanzar el futuro deseado. Muchas gracias, licenciada Kelly Milena. Un placer por esta entrevista. Gracias a ustedes.
Buenas, estamos aquí con la licenciada Adiel Alzate, la cual nos quiso colaborar con la entrevista. La licenciada Adiel Alzate es graduada de la Universidad del Valle y tiene un título en licenciatura y sociología. Trabajó un tiempo con la comunidad de Tablones, entonces continuamos con la entrevista. Licenciada, ¿usted está de acuerdo con que este audio sea utilizado para fines educativos? Sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias. Continuemos con la entrevista. ¿De qué manera se puede influir la pobreza en la educación? ¿De qué manera influye la pobreza en la educación? La pobreza es carencia de recursos y en esta medida afecta a la educación. Gracias. Partiendo de la suposición que la educación es el mecanismo más eficiente para la superación de pobreza extrema, ¿considera usted que él garantiza la educación en los territorios marginales? Bueno, yo ese lo considero como el Estado o el gobierno y ese sí puede llegar a garantizar o influir en la superación y en una mejor calidad en la educación. Tercera pregunta. ¿Qué estrategias se pueden desarrollar para un cambio del sector jurídico y legislativo que garantice una mejora al entorno de la educación? Bueno, esa estrategia es ejerciendo por parte del gobierno un control total para que se hayan implementado los recursos que se destinan para estos fines educativos. Gracias. Cuarta pregunta. ¿Cómo se podría garantizar la posible superación a una persona que quiere acceder a la educación? Bueno, se puede garantizar en el sentido de que se apoye, bueno, entendiendo que es a la gente que tiene escasos recursos, porque lógicamente los que los tienen, pues no tienen necesidad, pero a las personas que necesitan estos recursos, no es el plan Pilo, que les garantiza que tienen su alimentación, que tienen sus becas para acceder a las mejores universidades. Entonces esto puede ayudar a que lleguen a tener grandes cargos o grandes superaciones apoyados por el Estado. Bien. Quinta pregunta. ¿Qué se podría crear en una conciencia sobre la importancia de la educación y el aprendizaje entre las personas para generar una conciencia que desencadene una cultura impulsada en superarse académicamente? Eso se puede lograr cuando el niño desde muy pequeño se le crea esa conciencia de que el estudio es importante, que no solamente es ganarse el pan diario, sino es mejorar en sus conocimientos a través del estudio para llegar a ser grandes personalidades, de tener grandes avances en su cuestión académica. Y se motivan desde muy niños y para ello también hay que inculcarle a los sectores más vulnerables, más pobres, de que realmente es con el estudio que se puede llegar a grandes metas. Sexta pregunta. ¿Considera usted que la desviación de recursos es uno de los mayores generadores de desigualdad y pobreza? Argumenta el por qué. La desviación de recursos sí afecta mucho la educación, porque si el gobierno da una partida para decir algo, construir una escuela, y estos recursos se llevan al bolsillo de las personas, de otras personas, lógicamente no se va a lograr lo que se quería, que era construir la escuela. O si se da una partida para el restaurante escolar y esos recursos son llevados para otro lado, entonces a los niños les van a dar una mala calidad de alimentación y no va a cumplir su objetivo. Entonces, de esta manera sí afecta la calidad de la educación. Séptima pregunta. La pobreza acarrea necesidad y la necesidad genera cierto aumento de la violencia, lo que afecta directa o indirectamente la educación. ¿De qué manera se podría implicar estrategias que controlen la desigualdad para de este modo garantizar una adolescencia más sana? Sí, sabemos que la pobreza genera violencia en el sentido que las personas no tienen ese acceso a los recursos económicos de una manera abundante, entonces lógicamente van a recurrir a medios como el atraco y muchos otros para adquirir los recursos. Entonces, ¿de qué manera se puede evitar esto? Es que el gobierno ejerza un control real sobre los recursos que se disponen para los fines educativos. Gracias. Octava pregunta. Tomando como factor principal la desigualdad que se vive, ¿considera usted que sería posible adoptar políticas que fomenten a mejorar las condiciones de vida a un futuro? De ser así, ¿cuáles serían?
En las políticas que debe disponer el gobierno es que realmente haya un control sobre esos recursos y que se investigue a aquellas personas que los utilizan mal y se judicialice cuando lo hagan. De esta manera se va a lograr de que la gente tenga esa prevención y no lo haga de coger los recursos que no son para ellos, sino para los fines educativos. Novena pregunta. En las poblaciones de extrema pobreza es común oír comentarios culpando al gobierno de las malas necesidades y las precarias condiciones en las que se vive. ¿Usted considera la afirmación es correcta o incorrecta? ¿Por qué? Yo creo que el gobierno no tiene toda la culpa, pues en parte sí tiene una responsabilidad, pero la mayor responsabilidad está en las familias que a pesar de tener escasos recursos tienen grandes cantidades de hijos y muchas veces sin saber con qué los van a mantener y los mandan a pedir en los semáforos o a hacer trabajos que no están en el tamaño de los niños o de los jóvenes. Entonces, hay muchas familias que logran superarse porque tienen sus hijos y saben cómo van a hacer para lograr sacarlos adelante. Entonces, no es totalmente culpa del gobierno, sino que también tiene que ver la composición familiar y sus elementos de salir adelante. Vivimos en tiempos en torno al proceso de paz. Jairo Bettelman decía, la paz pasa por justicia social, pero lo que nos remite a términos de educación, es decir, según Bettelman, hasta no haber justicia social, en este caso enfocado a la educación de calidad y pública para todos. Según tus conocimientos, ¿consideras que Bettelman tenía razón? La educación sí es justicia social y si el gobierno implementa programas y ahí realmente los hay, porque en este momento hay un programa del gobierno para capacitar a profesores a nivel universitario en universidades muy importantes como el ICESI y con maestrías que van a lo que es la educación. El gobierno está aportando su parte en capacitar a los profesores, está llevando un control sobre los planes de estudio, los PI de las instituciones y lo que se les está enseñando a los niños también se está evaluando a medida de las pruebas PISA y todas las pruebas del IFES y que se están dando a niveles educativos y además con todos los programas alimenticios, construcción de escuelas, dotación de materiales de audiovisuales, videovid, tablets y todo esto, se está mejorando la educación. Entonces, el gobierno está haciendo el aporte. Entonces, creo que con esa implementación de programas para el nivel educativo, se puede mejorar mucho la calidad de la vida de las personas. Muchas gracias por concederme esta entrevista. A Dios les ate. Que pase una buena tarde. Con mucho gusto. Conclusión. Vivimos en una ciudad colapsada por la indiferencia, el egoísmo y la desigualdad social. El gobierno no se preocupa por cumplirle al pueblo sus inversiones sociales que van destinadas a mejorar la calidad de vida de los más necesitados, sino que, por el contrario, se ha convencido, o eso nos da a entender, de que los pobres viven de comer promesas. Dada la situación, el Cali Calabozo que el 2007 pone en evidencia es el espacio ideal para querer tenerlo todo sin necesidad de estudiar. Y eso hace que la mayoría de los habitantes de una zona marginal, como lo es Agua Blanca o como lo es Comuneros 2, donde, según he podido observar, la juventud se inclina por la delincuencia bajo la excusa repetitiva de que el gobierno no ayuda, pues perpetúa de algún modo la violencia en Colombia. Y eso, en tiempos de paz, donde se nos ha prometido paz, equidad y educación, es algo muy, pero muy peligroso. Realmente hay que incentivar a los jóvenes a estudiar, pues no de nada sirve que el gobierno le brinde las herramientas a un joven, porque indudablemente el gobierno brinda la herramienta de la educación y el joven no la aproveche y no estudie.
Entonces hay que romper con esa cultura del facilitarismo, de que como mi papá es delincuente, entonces yo también soy delincuente, de que como mi mamá no estudió, entonces yo para qué estudio. Y tenemos que empezar a concientizar a las poblaciones. Tenemos como sociedad y como gobierno que llevar nuestro conocimiento a aquellos que no pueden y que no quieren estudiar, para que entiendan la necesidad y la importancia de educarse. Eso lo hacemos de una forma muy simple. Si el gobierno deja de desviar los recursos y crea más escuelas, y las escuelas que ya hay las hace escuelas de calidad, entonces estoy totalmente seguro de que el futuro que tendremos va a ser un futuro distinto, siempre y cuando, como ya lo dije, incentivemos a los jóvenes a estudiar. La responsabilidad entonces es de todos.